los martes a las 11 de la mañana, Gonzalo Imión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en este espacio que nos concede cada semana la emisora RCR 750 AM, disponible a través de su canal en vivo de YouTube, para hablar de la realidad de los derechos humanos en Venezuela. Hoy tenemos un programa muy especial porque además de comentarles pues, cuál es la realidad de la situación de los derechos humanos en Venezuela, vamos a hablar con Alfredo Romero, nuestro director presidente, que se va a incorporar también a esta conversación para que conversemos, entre otros temas de interés nacional, de lo que es la situación de la misión para la determinación de los hechos, que debe renovarse, de la cual debe renovarse su mandato, por lo menos en nuestro criterio. Vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con eso. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, ¿me escuchas? Sí, no, me oye, ahora más o menos. Ahora sí te escucho. Ok. Bueno, estoy también conectado, por cierto, en mi Instagram Live para saludar a algunas de las personas que están conectadas y un poco también darles alguna información en relación con lo que está ocurriendo ahorita. Hay algunas personas conectadas, pero se conecten más. Y recuérdense que también estamos vía YouTube en Radio Caracas Radio. Este programa se presenta pues en vivo ahí vía el canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Hay varias personas conectándose, saludando en Instagram Live. Y bueno, primero saludarte, Gonzalo, y saludar a todos. Y queríamos esta oportunidad también para el equipo nuestro que siempre está pendiente, el equipo nuestro del Foro Penal, un poco comentarles y darles un resumen sobre lo que es este informe nuevo que ha sido noticia y es muy relevante en materia de derechos humanos, el informe de la misión de determinación de hechos, o conocida como F de Federico, FFM, que es Fact Finding Mission, que en la traducción es Misión de Determinación de los Hechos sobre concretamente Venezuela. La Fact Finding Mission, quiero recordarles, y aprovecho, Gonzalo, para darles un resumen. La Fact Finding Mission fue creada en el año 2019 y se crea a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, digamos, es la entidad, y debo decirlo política, porque es una entidad política más importante en materia de derechos humanos, perteneciente a la ONU, donde varios países son integrantes y se van turnando. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es donde se discute el tema de los derechos humanos en los diferentes países, y digo que es una entidad política porque está representada por estados, y obviamente son los estados, los gobiernos, los que designan a sus representantes en esa entidad de que es el Consejo de Derechos Humanos, que es de carácter multilateral. Esa entidad fue la que dictó una resolución presentada por algunos países donde se decidió la creación de la misión de determinación de hechos en el año 2019. También se dictó una resolución donde se autorizó la apertura de una oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, unos representantes en Venezuela que todavía se encuentran, y esas dos entidades, digámoslo así, trabajan conjuntamente con una especie de Chinese Wall, ¿no? de muro chino, porque o lo que hace una no necesariamente, entiendo, se le comunica a la otra. El hecho es que desde el año 2019 se crea la misión de determinación de hechos, así como se autoriza que la representante de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos hoy día estén en Venezuela. Y luego de esa resolución, hablando de la misión de determinación de hechos, se han dictado 3 reportes. El primer reporte se estableció la situación de ciertas víctimas, se entrevistaron víctimas, se presentó claramente la situación de lo que lo que le había ocurrido a las víctimas, y se estableció concretamente allí la sistematicidad o el patrón de conducta de violación a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Luego el segundo informe habló de la independencia
de la falta de independencia del sistema de justicia concretamente, y este tercer informe habla ya de un esquema de responsabilidades relacionado con el primero, pero un esquema de responsabilidades más específico sobre esos crímenes cometidos, que definitivamente es muy relevante, ya que establece responsabilidades, digámoslo así, un poco más concretas, ¿no? Y no solo concretas, sino incluso dentro de un esquema, digamos, de jerarquías, etc. Pero también en este informe hay algo nuevo, hay algo muy importante, que por cierto, la coordinación de pueblos indígenas del Foro Penal tiene relación con esos casos, es la situación de violación a los derechos humanos en sectores indígenas, sobre todo en la frontera, de violación a los derechos humanos contra pueblos indígenas. Y ese informe se refiere concretamente a eso. Entonces, bueno, la gran pregunta, Gonzalo, y yo no que sea el único que hable, pero voy a decirlo previamente para ver tu comentario. La gran pregunta es, bueno, ¿qué se hace con eso? Porque la gente pregunta, bueno, ya, tenemos un informe de la Misión de Determinación de Hechos que establece responsabilidades. ¿Qué se hace con eso? Bueno, primero, quiero decirles que para nosotros es muy importante esto porque es una forma de que la víctima tenga un contacto y tenga una posibilidad de dejar constancia de su situación como la dejó en un organismo, una entidad de carácter multilateral oficial designada por la ONU. Pero además de eso, obviamente, ese informe o esos reportes o esos informes sirven de evidencia o de soporte para cualquier proceso judicial que se lleve a cabo en un futuro, llámese ante la Corte Penal Internacional, lo cual obviamente es como el más cercano porque ya una investigación se abrió y continúa. De eso podemos hablar y explicarles en qué situación estamos, pero quizás en otra oportunidad, pues no sé si nos da mucho tiempo, vamos a hablar hoy también. Pero por el otro lado sirve para si en un futuro de justicia se establece un proceso judicial en Venezuela, pues eso puede servir de soporte. Lo lamentable es que en lo que he oído de comentarios de representantes del Estado, del gobierno venezolano, que en vez de utilizar ese informe para abrir investigaciones adecuadas, correctas, sobre situaciones que ese informe plantea, lo que yo vi en un comunicado fue todo lo contrario. Ese informe no sirve, eso es pura mentira, eso es un informe con el objeto de conspirar contra Venezuela, etcétera, etcétera, olvidándose que hay víctimas allí que conocen dentro de las instituciones venezolanas, conocen de la situación de esas víctimas porque hay denuncias concretas sobre eso que les ha ocurrido, casos de tortura, detenciones arbitrarias, y en vez de abrir una investigación, utilizar ese informe para un proceso judicial, para una investigación por crímenes de lesa humanidad, lo que hacen es lanzar un comunicado diciendo que eso no sirve para nada y que es un montaje, etc. Eso es lo que hace más bien, y debo decirlo, no sé qué opinas tú, Gonzalo, es sustentar el por qué es necesario que otras instituciones internacionales con jurisdicción universal como la Corte Penal Internacional investiguen formalmente porque hay un informe que establece una situación concreta de víctimas específicas y la Corte y el Estado venezolano pues decide no investigar y hacerse de la vista gorda por decir de ese informe, pero peor que eso. Dice, no, eso no sirve para nada, a pesar de ser un informe de la ONU. Pues obviamente hay que ver qué consideración toma la Corte Penal Internacional o la Fiscalía, porque si la Fiscalía considera que es cierto eso, que eso es alguna evidencia, que eso tiene algún soporte, pues lo que hace es sustentar que es necesario que la complementaria, es decir, que es necesario que se complemente la investigación que probablemente pueda existir en Venezuela con una investigación de la Corte Penal Internacional, que es precisamente el momento que estamos ahora, que es que la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional debe decidir muy pronto sobre continuar o no la investigación, basado precisamente en esa no investigación. Es decir, la investigación continúa si se prueba que no hay investigación en Venezuela o que en Venezuela no se quiere investigar los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido. Sí, Alfredo, bueno, como bien tú lo dices, la reacción inicial del Estado venezolano ha sido una reacción, primero, muy reveladora, porque demuestra, evidencia
y pone de manifiesto de manera muy clara que no existe la voluntad de investigar estas gravísimas situaciones que aparecen allí reflejadas en el informe, y además cuenta con un punto negativo adicional, que es que además el Estado venezolano ha amenazado a los estados, a los otros estados que quieran impulsar o apoyar la permanencia de la misión internacional para la determinación de los hechos en sus funciones. Es decir, les ha dicho que los calificará pues también como estados enemigos de Venezuela si de alguna manera quieren apoyar que esta misión continúe con sus investigaciones. Lejos de esto, lo que debió haber hecho es decir, caramba, qué situación tan preocupante la que está reflejada allí. Nosotros como Estado soberano quisiéramos investigar esto con más detalle. Hay un informe, tiene 3 partes. Una de las partes incluso habla ya de identidades específicas de posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no investigar a esas personas? ¿Por qué más bien protegerlas? No tendría aparentemente mucho sentido eso, sobre todo de cara a lo que tú dices, Alfredo. En este momento se está evaluando si es cierto o no que en Venezuela esos crímenes pueden ser investigados y juzgados. Y con este manotazo que le da la mesa al Estado venezolano, lo que está demostrando es que ciertamente no es posible. No va a haber una justicia genuina ni imparcial en Venezuela sobre esto. Con respecto a tu primera inquietud, sí, yo he escuchado bastante de la gente preguntar para qué sirve eso, ¿no? Y aquí coloquialmente lo dicen, bueno, ¿y con qué se come eso? Tenemos años de recibir informes y ninguno de estos informes funciona, ninguno de estos informes sirve para nada. Y yo siempre traigo a colación esta anécdota, que me tocó vivirla personalmente. Yo hace ya bastantes años tuve la oportunidad de viajar y compartir en un simposio con personas que habían luchado contra dictaduras y contra situaciones como las de Videla en Argentina, como la de Pinochet en Chile, incluso gente que había luchado contra los abusos a los derechos humanos en Perú. Y la primera pregunta que uno les hacía era, bueno, ¿qué hacemos? Díganos ustedes qué nos recomiendan. Y la respuesta casi unánime fue, regístrenlo todo, utilicen a los organismos internacionales para registrarlo todo. Esos organismos tienen credibilidad. El peso de esas decisiones es fundamental para el momento en el cual ya se puede hacer justicia. Porque lo peor que te puede pasar es que, como todo pasa en la historia, llegue el momento de que haya que rendir cuentas, de que haya que reclamar responsabilidades de los culpables de las violaciones a los derechos humanos que tú estás sufriendo, y en ese momento no tengas las pruebas en la mano. En ese momento la impunidad va a ser culpa tuya, no va a ser culpa de ellos. ¿Por qué? Porque no lo registraste. Entonces, una de las cosas que siempre nos decían era eso, y recuerdo esa respuesta y se me quedó grabada en la mente. Regístrenlo todo ante los organismos internacionales, porque es de allí de donde ustedes van a tomar después el acervo probatorio, las evidencias que necesitan para que se haga justicia. Esto es fundamental, porque a veces pensamos que es que la justicia no va a llegar, y la justicia llega. Lo que pasa es que en los caminos de la justicia internacional, y particularmente la justicia penal internacional, son caminos muy lentos, son caminos que ciertamente desesperan a veces en su lentitud, sumamente burocráticos, muy difíciles, muy complejos. Pero la justicia al final llega, y de lo que no puedes permitirte es que cuando llegue el momento de que se haga justicia, la justicia no se haga por culpa tuya, porque tú no registraste todo lo que estaba pasando. Por eso es que estos informes son importantes. Para eso sirven. Con eso es que se comen, utilizando la expresión coloquial, esos informes. ¿Para qué? Para que luego, cuando haya la posibilidad de que los culpables de las violaciones a los derechos humanos respondan por sus actos, haya un acervo probatorio, haya una documentación suficiente que permita que estas investigaciones lleguen a buen término. Para eso es que es esto, para eso es que esto funciona. Estas carreras, siempre lo digo, son de resistencia, no son de velocidad, no son un sprint de 100 metros que tú vas a terminar en 9 segundos, no, son maratones de 42 kilómetros que tienes que recorrer poco a poco y paso a paso y siguiendo una estrategia. Eso es lo que quizás nos exaspera, nos hace sentir que la justicia no está tan a la vuelta de la esquina, pero al final esa justicia llega. Y bueno, Alfredo lo puede decir, nosotros tenemos ya casi 20 años en esto, 20 años en esto, y poco a poco hemos visto los resultados de esto. Claro, cualquiera me podría decir, caramba, pero 20 años es mucho tiempo, la justicia que está arriba no es justicia, etcétera. Sí, pero es que los caminos de la justicia internacional son tortuosos, son difíciles, son complejos,
en ellos influyen muchos aspectos distintos, el aspecto netamente jurídico, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero al final los resultados se ven. Y este informe en sí mismo, este último informe y los otros anteriores, los otros dos anteriores, son en sí mismos una respuesta, son en sí mismos un logro. Antes, ¿no recuerdas, Alfredo, cuando fuimos en 2004 al Tribunal Penal Internacional? Fuimos la primera ONG latinoamericana que fue al Tribunal Penal Internacional a reportar lo que estaba sucediendo en Venezuela. La gente no nos creía, la gente no nos tomaba en serio, nos decían que eso no era cierto, lo que nosotros estábamos reportando en aquel momento, lo que estábamos relacionando en aquella oportunidad. Y así seguimos, paso a paso, año tras año, hasta que se abrió una investigación formada ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Eso es un éxito, eso es un logro. Y así poco a poco hemos venido avanzando y vamos a seguir avanzando. Pero lo importante es no perder la esperanza, no perder la fuerza y seguir trabajando, seguir adelantando en este camino. Sí, Gonzalo, bueno, para mí, primero quiero decirles que es un gusto que estemos compartiendo, Gonzalo y yo, y bueno, y que los que nos están oyendo, lamentablemente no hicimos convocatoria previa, pero es interesante para responder algunas preguntas también, ¿no? Que tengo abierto en mi Instagram y no sé si hay preguntas, por favor, los que están acá conectados, háganlas. Hay varios saludos de diferentes personas, parte del equipo nuestro, pero si hay alguna pregunta en relación con esto que estamos discutiendo, ¿qué estamos discutiendo? El reporte de la misión de determinación de hechos, también la situación de la Corte Penal Internacional, bueno, y estamos a la orden para responderla. Por otro lado, quiero a los que están conectados invitarlos, antes que pase el tiempo, porque no quiero tampoco extender en lo que respecta al Instagram Live todo el programa, o bueno, es así, pero a veces me parece que puede ser muy largo, pero bueno, quizás lo dejamos para los que se quieran conectar por acá. Pero este fin de semana, viernes, sábado y domingo, por primera vez, vamos a abrir para que lo vean el documental que grabamos el año pasado, un documental que fue un recorrido que hicimos por toda Venezuela con nuestra guitarra, con el bajo de Gonzalo, con nuestro canto, etcétera, en diferentes pueblos remotos de Venezuela, con el tema de la pandemia, alcabalas, problema de gasolina, y llegamos incluso hasta cercano a La Guajira, haciendo ese recorrido, visitando las víctimas, compartiendo con las víctimas, viendo la situación del país y también con nuestra música, que es el canal de comunicación que hemos aprendido a utilizar para los temas de derechos humanos. Los que no están familiarizados con eso, porque la gente todavía, a mí me impresiona o me sorprende que la gente se sorprenda cuando yo estoy con una guitarra cantando, bueno, y lo he hecho toda la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que primero soy ser humano, luego músico y luego abogado. Eso, siempre lo he dicho así. Y todavía me sorprende que la gente se sorprenda de que uno anda con una guitarra. Bueno, pero esa es parte de la vida, no solo mía, sino de Gonzalo también, que es músico, yo también. No somos, pues, músicos de profesión, digámoslo, pero lo hemos sido desde hace muchos años, y bueno, y tocamos y cantamos y hacemos cosas y tenemos canciones, etcétera, y están ahí reflejadas también en ese documental, que por cierto, además hemos hecho eventos en diferentes lugares, no solo de venezolanos, sino del mundo, con este proyecto que tenemos que se llama Trovadores por los Derechos Humanos. Incluso ahora, probablemente como hacíamos antes en el programa, y con la venia de Gonzalo, agarro una guitarra y hacemos quizás alguna introducción a alguna de estas canciones que cantamos allí, que son canciones de Simón Díaz, también canciones mías, compuestas en relación con estos temas de derechos humanos, pero que son realmente, creo yo, que combinan pues con esta narrativa. Entonces, fíjense, los temas que están ahorita en boga, digamos, en materia de derechos humanos, obviamente el primero, y quiero responder algunas preguntas. Aquí Juan Gámez nos pregunta qué ha pasado con los presos políticos. Bueno, con solo observar nuestros reportes y nuestra información de Foro Penal de todas las semanas, siempre actualizamos la lista de presos políticos. Esta semana la actualizamos el día de hoy. La semana pasada eran 244 presos políticos. Eso se va actualizando porque hay procesos, se liberan algunos, se encarcelan otros. Sin embargo,
el gran problema que se está viviendo ahora, además de los muchos que obviamente hay detención arbitraria, pero el gran problema es que uno de los problemas que planteamos muy objetivamente y que no pueden taparse el sol con un dedo, que incluso son denuncias que se llevan ante instancias como la Corte Penal Internacional, es que hay presos políticos al día de hoy, 73, que tienen más de 3 años privados de libertad sin condena, sin, incluso muchos de ellos sin que se haya celebrado ni una audiencia. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Por qué es tan objetivamente importante? Porque digo yo, o decimos que no se puede tapar el sol con un dedo, porque si ustedes leen el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, establece concretamente que el máximo de prisión preventiva, que quiere decir, o de medidas de coerción, que son medidas preventivas de conformidad con nuestro sistema penal, el máximo son 3 años, incluyendo una prórroga de 1. Y hay 73 personas, incluso que han pasado ese tiempo y siguen privadas de libertad. Incluso hay personas con más de 7 años privadas de libertad. Unos casos que quiero hacer referencia es el caso de 6 paracaidistas del ejército venezolano. El caso, ahí está Jairon Villegas, por ejemplo, y otros 5 personas más. Ellos llevan, Gonzalo, más de 5 años privados de libertad, pero no es que no tienen condena, es que ni siquiera el juicio ha comenzado. Ellos, la libertad es inmediata, es obligatoria de conformidad con nuestro código, pero cuando solicitamos, como lo hemos hecho incluso formalmente ante el tribunal, mire, ya lo que se conoce como el decaimiento de la medida, decae la medida por el tiempo, es decir, ya debe la medida cesar de coerción, los tribunales responden, no, es que la situación de modo, tiempo y lugar sigue existiendo. Y digo, ¿qué tiene que eso? Las circunstancias son las mismas. Bueno, claro, las circunstancias son las mismas. Es privado de libertad arbitrariamente y el tribunal se está haciendo, debo decirlo, casi cómplice de esa prisión, o cómplice, no, responsable directo de una prisión privativa de libertad arbitraria. ¿Qué opinas, Gonzalo? Bueno, sí, Alfredo, tenemos esa situación que es bien delicada, porque se utiliza a la prisión preventiva como si fuese esta misma prisión preventiva, un castigo anticipado. Ya no se investiga para luego ver si se condena a la persona. No, a la persona se la condena anticipadamente, se la hace pasar todo este tiempo arbitrariamente detenida, y allí lo que se te demuestra con esto es que al tribunal no le interesa la verdad, porque si al tribunal le interesara la verdad, adelantaría el juicio respetando las pautas del debido proceso y determinaría si ciertamente la persona es culpable o inocente de un delito. Pero como eso no es lo que interesa, como no interesa la verdad de los hechos por las vías jurídicas, que es para lo que se supone que sirve un proceso penal, como eso no sirve, como eso no es del interés del órgano de justicia, se les anticipa la sanción, se les mantiene arbitrariamente privados preventivamente de su libertad, sin que en algunos casos haya ni siquiera comenzado el juicio, y así entonces ellos están cumpliendo una pena anticipada. Y lo grave de esto es que puede pasar, porque ha pasado, que al término de 3, 4 o 5 años salga el tribunal diciendo, bueno, mira, no, es que él era inocente. No encontramos pruebas para condenarlo por ningún delito. Pero ¿quién le devuelve a esa persona los 3, 4, 5, 6, 7 años que estuvo preso preventivamente, completamente aislado de lo que es su vida normal, de lo que es su vida regular? Nadie se los devuelve. Entonces, esto es muy grave porque volvemos a un esquema que se suponía que había sido superado con el COP de 1998, que es el esquema de detener para averiguar. Ya eso había quedado obsoleto, se había denunciado como una gravísima violación a los derechos humanos y se suponía que el COP venía a cambiar eso, pero no. Incluso ahora con esta reforma reciente del Código Orgánico Procesal Penal, donde se dice claramente que las personas no pueden ser mantenidas en detención preventiva de manera indefinida, los tribunales pues siguen haciendo caso omiso de lo que dicen las leyes y responden al interés político, que eso es lo que definitivamente mueve estos casos. Sumamente grave esta situación, Alfredo, a la que además hay que sumarle, vamos a hablar un poquito de eso, por cierto, en el próximo corte vamos a tener a Raquel Sánchez, que nos va a hablar particularmente de situaciones que están teniendo lugar allá en el Táchira. Pero te decía, a esta situación de mantener a una persona preventivamente detenida de forma indefinida, sin que sus procesos avancen,
Tienes que sumarle que gran parte de estos presos que están en esas condiciones están padeciendo problemas de salud muy graves, problemas de salud que no son atendidos. Entonces, además del deterioro ya grave que tiene que ver con el simple hecho de estar privado de su libertad, eso se le llama prisionización, eso es un fenómeno que existe, que está comprobado científicamente. Tienes que sumarle todo el deterioro físico y de salud, incluso el riesgo a la vida que se produce a una persona que está privada arbitrariamente de su libertad, pero además tiene condiciones de salud, condiciones físicas que deben ser atendidas por médicos y no reciben este tratamiento médico que deben recibir. Es una situación bastante compleja, Alfredo, que por cierto aparece recogida no solamente en los informes de la Misión para la Determinación de los Hechos, sino también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Pero mira, Alfredo, ya son las 11:30, tendremos que ir al primer corte o al corte de este programa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a conversar también con Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en Táchira, que nos va a contar sobre algunas situaciones que están teniendo lugar en este momento en esa entidad. Ya volvemos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, aquí estamos de vuelta con más de Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Iñón Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, y hoy estoy en compañía de Alfredo Romero, nuestro director presidente, y estamos conversando sobre el impacto
que ha tenido en lo que es la relación, el reporte continuo de las violaciones a los derechos humanos de la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos, o la FFM por sus siglas en inglés. Alfredo, estabas conversando antes de que fuéramos al corte un poco de esto, y estábamos también, estamos tratando de conectarnos, por cierto, con nuestra querida coordinadora del Estado Táchira, Raquel Sánchez. Ella me acaba de escribir, me dice que recibió la llamada pero que se le cayó. Vamos a ver si podemos hablar con ella prontamente. Pero bueno, Alfredo, vamos a seguir comentando estos temas, ¿no? Que son muy importantes. Tiene que ver con lo que ha sido no solamente el uso de la prisión preventiva como un medio de castigo anticipado que desnaturaliza el proceso penal, sino también en estos informes se cuentan cosas muy interesantes sobre lo que ha sido la violencia sexual y de género, no solamente en los casos regulares de las personas que son detenidas por motivos políticos, sino también muy especialmente en el contexto de lo que es el arco minero. Lo que se relata en este último informe de lo que ha venido pasando de esta violencia de género, particularmente contra nuestros pueblos indígenas, es algo bastante grave. ¿Has tenido la oportunidad de revisar un poco eso, Alfredo? Tú dices lo que establece el informe. Sí. Y bueno, el informe establece lo que obviamente nosotros hemos de alguna manera señalado. Pero se habla de la situación concretamente de Paracapay, se habla de la situación de la zona de Virgilio Trujillo, se habla también de la situación vida en Parimabé, que, ¿sabes?, fueron heridos y asesinados a otras personas, sobre todo en el Yanomami. Quiero recordarles que el foro penal nosotros tenemos la coordinación de grupos indígenas, o la coordinación indígena que la lleva Olnar Ortiz, quien por ha estado muy activo. Recientemente estuvo estuvo pues visitando Cumaracapá, incluso la frontera, Boavista, etcétera. Estuvo por allá y pues retomando, no solo retomando, sino tomando testimonio de cada uno de los casos, porque obviamente la idea, además de representarlos, de apoyarlos, de asistirlos en ciertas ocasiones, es que estos casos se lleven también a la justicia internacional y nacional. El caso particularmente de Cumaracapay, el cual se está llevando los reportes, ese caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está actualizando el mismo a los efectos de poder continuar con ese proceso. Pero bueno, lo importante es que es poco lo que se ha hablado de la situación indígena en Venezuela, de las violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, y este informe concretamente así lo señala, no solo en lo relacionado con minero, sino también en lo relacionado con las violaciones graves a los derechos humanos que allí están presentados, ¿no? Sí, situación bien delicada. Por cierto, en estos reportes se habla también claramente de posibles ya responsables de crímenes de lesa humanidad plenamente identificados. Yo quiero destacar que esto es fundamental para la investigación ante el Tribunal Penal Internacional, por una razón muy sencilla. En el Tribunal Penal Internacional no se juzga a los estados, se juzga a las personas, se juzga a los individuos. Las responsabilidades que se establecen, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no son responsabilidades colectivas, son responsabilidades individuales. Uno de los pasos más difíciles cuando se trata de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos es la individualización de los potenciales responsables de estos actos, de estos actos. Y en este sentido es importantísimo destacar que este último reporte de la Misión para la Determinación de los Hechos habla con claridad ya de responsabilidades específicas, individuales, incluso dentro de diferentes niveles de la cadena de mando, en diferentes instituciones u órganos del poder público, como por ejemplo el SEBIN, la DIGESIN, etc. ¿Para qué sirven entonces estos informes? Fíjense ustedes, para lo que sirven, para ir
un poco desmadejando, hilvanando ya hacia dónde se pueden dirigir las investigaciones en relación a personas en específico. Esto es fundamental, es una de las cosas más difíciles y es uno de los trabajos que con mayor meticulosidad, por decirlo de alguna manera, ha venido adelantando la misión para la determinación. Esto basado además no en impresiones personales, sino en testimonios de decenas de personas que se hicieron llegar o que llegaron a los integrantes de esta misión internacional para la determinación de los hechos y que ellos evaluaron de manera objetiva, calificaron como testimonios creíbles, dado que todos eran concordantes en cuanto no solo a los hechos, supuestamente también en cuanto a los responsables de los hechos, y de esta manera pues ya ellos pudieron establecer algunas conclusiones preliminares sobre este tema. Por eso es que es tan importante que se mantenga el mandato de la misión para la determinación. Sería más importante también que el gobierno, que el Estado venezolano les permitiera trabajar dentro de Venezuela. Ahora solamente está prestando sus funciones dentro de Venezuela la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, o del Alto Comisionado, que ya cambió, para los Derechos Humanos de la ONU. Pero no así la misión internacional para la determinación de los hechos. Ojalá les permitieran hacer ese trabajo de campo aquí en Venezuela y que además pudiera el propio Estado o los propios señalados como responsables de estos hechos en esos reportes, pues prestar o presentar también su versión de los hechos, porque esto le brindaría incluso al informe una objetividad mucho más completa, mucho más densa, ¿no? Sin embargo, bueno, el Estado se ha negado sistemáticamente a que actúe la misión internacional para la determinación de los hechos acá en la de Venezuela, y lejos de preocuparse por los gravísimos señalamientos que se están haciendo allí, lo que hace es atacar a la misión, descalificarla, señalar que supuestamente su planteamiento es sesgado, pero no dice el gobierno, fíjate Alfredo, que eso lo destacaron también cuando se presentó el informe ya de manera oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no dice el gobierno que no respondió a ninguna de las 23 comunicaciones que le remitió la misión para que fueran respondidas. Entonces, el Estado no ha respondido, pero luego se queja de los resultados que aparecen allí reflejados. Eso es evidentemente un contrasentido que se hubiera evitado si se hubiese actuado con una mayor buena fe, si se hubiese permitido con la mayor transparencia posible que la misión actuase aquí en Venezuela y recibiese las versiones de todas las partes involucradas. Esto no ha ocurrido, esto no ha sucedido, y bueno, y de lo que da cuenta el informe es de que se tiene el testimonio de decenas de testigos que básicamente todos han dicho lo mismo, son absolutamente concordantes en sus testimonios, lo cual le otorga definitivamente mucha veracidad. Se habla también de los casos, hablamos de violencia de género, de violencia sexual, pero no solamente referido al tema indígena, no solamente referido al tema del narcominero, sino de cómo algunos presos políticos han reseñado que han sufrido actos de violencia sexual o amenazas de actos de violencia sexual contra ellos mismos o contra sus familiares, lo cual fue recogido por este reporte también, lo cual es sumamente grave y ameritaría una investigación. Nosotros en el Foro Penal de Alfredo lo sabe, siempre hemos estado del lado de promover la investigación de la verdad y de que esa verdad surja sea de donde sea. Nunca nos hemos negado a facilitarle al Estado o a los representantes del gobierno la información que nos han requerido sobre determinados casos cuando el norte de la solicitud de la información ha sido la determinación de la verdad. Pero aparentemente en este caso ese norte de determinación de la verdad pues como que no está claro y el Estado se ha negado a recibirlo. Alfredo, me cuentan que ya tenemos a Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en el Estado Táchira, para que nos hable ya en los breves minuticos que nos quedan 2-3 minutos, de cuál es la situación allá en el Estado y qué es lo que está pasando en este momento. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días. Sí, efectivamente, en estos momentos estamos saliendo de la sede del Hospital Central en San Cristóbal, en el estado Táchira, toda vez que en horas de la mañana fue trasladado el preso político Jonathan Alberto Palacios Castillo, de nacionalidad colombiana, quien se encuentra detenido por haber reposteado una foto del fiscal general y haber colocado un título que dice ¿qué opinan? Eso
toda vez que Jonathan buscaba llamar la atención de la Fiscalía General en el aspecto de que él pertenecía a una fundación de proteccionistas de animales que se llamaba Funda Bolívar en el estado Táchira. Y dos voluntarios de esa fundación sufrieron un accidente en donde perdieron la vida. Presuntamente en el momento del accidente estaban involucradas unas gandolas, los cuales pues se dieron a la fuga y no se responsabilizaron por el hecho. Dentro del accidente también falleció la hija de la pareja de Jonathan, que tenía 4 años de edad. En el momento en el que Jonathan trata de buscar algún tipo de respuesta a los organismos, pues no les informado cómo era el avance de la investigación. Le dijeron que las muertes habían sido accidentales y evidentemente surgiendo de declaraciones de parte de los testigos en el hecho, pues se dan cuenta que la situación no fue accidental. Ante esta situación, él busca llamar la atención del fiscal general y hace esta publicación, y la consecuencia de eso es que termina privado de su libertad, en un principio por el delito de instigación al odio, previsto y sancionado en la ley del odio, y luego en el acto de audiencia preliminar, con respecto al acto conclusivo fiscal, le imputan 10 delitos. Hoy día se encuentra en la fase de juicio, enfrentando cargos por el delito de instigación al odio, por el delito de agavillamiento, el delito de tenencia de material peligroso, sustancias peligrosas, y igualmente propagación de enfermedades en animales y plantas. Se encuentra en el Centro Penitenciario de Occidente. La semana pasada él se declara en huelga de hambre el día jueves, solicitando entrevistarse con funcionarios de la Embajada de la República de Colombia, y también solicitando entrevistas con las oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, que tiene sus participación en estos momentos en Venezuela. Okay, bueno, Raquel, aprovechando que estás por allá, y bueno, gracias por el resumen, y quiero recordarles que este caso, como ella lo decía, es de un preso político de nacionalidad colombiana, y por eso viene al caso también el hecho de la apertura de las relaciones con el gobierno de Colombia y el gobierno venezolano, y la apertura de la frontera. Y quería preguntarte esa situación, cómo se vaya. Tenemos muy poquito tiempo, creo que lo que nos quedan son como 3 minutos, pero cómo se ve la situación, cómo es la reacción de la población por la apertura de la frontera luego de hace tanto tiempo, la apertura regular, y bueno, y queríamos, entiendo también que de alguna forma creo que el gobierno colombiano ha visitado a esta persona en la cárcel o algo por el estilo, ¿no? Intentó. La semana pasada un representante de Cancillería intentó, pero no fue autorizado a tener acceso a este privado de libertad, y por eso son los requerimientos de esta persona. Una vez se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Con respecto a la situación en frontera, hay mucha incertidumbre, porque se supone que el evento de ayer fue netamente simbólico. Las personas se preguntan en frontera cómo va a ser el tema del traslado, es decir, cómo se va a restablecer esas relaciones, por cuanto aparentemente en un primer momento son solamente relaciones comerciales y sigue el paso peatonal, es decir, fueron ubicados del lado de venezolano una especie de, si se puede decir, de túneles en los cuales las personas siguen pasando a pie del puente, por lo menos en lo que respecta al puente internacional Simón Bolívar, ubicado encima del río Táchira. O sea, que ahorita, y eso es bueno aclararlo, porque claro, se habla de simbólico, lo que quiere decir que tú no puedes ir y pasar por la frontera, o pasan camiones, o sea, eso no está ocurriendo. También hay unas restricciones desde el lado colombiano en materia en cuanto a las documentaciones, y por ende no es tan libre como antes, que normalmente una persona podía trasladarse en su vehículo hasta la ciudad de Cúcuta, o llegaba a través de un tratado
que existe, que es vigente, hasta la ciudad de Bucaramanga. Entonces, ahora pues no se está dando de esa manera, persiste el paso peatonal, no sabemos qué condiciones realmente deben tener o con las cuales tiene que cumplir el tema del comercio internacional para poder ingresar a territorio colombiano y devolverse a territorio venezolano sin ningún tipo de problema. Entonces, ante esta situación, tenemos conocimiento de algunas denuncias de usuarios que algunos camiones que intentaron hacer esto han sido detenidos en el lado colombiano por cuanto la normativa no está totalmente clara. Igualmente, con respecto a los usuarios, siguen a pie cruzando lo que son los pasos fronterizos. Está bien, Raquel, muchas gracias por tu reporte. Y bueno, seguiremos pendientes de las situaciones de las que nos hacen referencia. Nos hablaba Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en el estado Táchira, un estado bastante difícil. Y bueno, ya Alfredo nos toca cerrar, debemos cerrar con la máquina de la represión. Vamos a ver si nuestro equipo de producción está pendiente para entonces hablar un poco de cuál es la estadística de esa máquina de la represión en esta semana. Vamos entonces con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy, en el Foro Penal registramos 244 presos políticos en el país. 231 son hombres, 13 son mujeres. Tenemos a 126 militares y a 118 civiles presos. De todos estos 244 presos políticos, 243 son adultos y todavía tenemos a un adolescente arbitrariamente detenido por motivos políticos. Desde 2014 hasta esta fecha, 2022, en el Foro Penal hemos registrado 15.775 arrestos arbitrarios por motivos políticos y lamentablemente es así, Alfredo, la cifra continúa, la cifra sigue, la represión continúa. Te dejo entonces ya para que despidas el programa, Alfredo, ya estamos cerrando, nos toca cerrar. Así que bueno, fue un gustazo tenerte con nosotros aquí en este programa el día de hoy. No sé si quieras cantar para despedirte, si puedes hacerlo. Bueno, ya no, yo creo que ya nos queda, que no tenemos el tiempo, pero otro día hacemos un Instagram Live y hacemos porque sería bueno hacerlo para la convocatoria del documental que va a ser este fin de semana. Quizás en esta semana hacemos un contacto y presentamos el documental para que lo vean. Así es, recuerden, el documental va a estar de libre acceso a través del canal de YouTube de Foro Penal. Es un documental que se grabó el año pasado, se llama Enclave de Justicia, Juglares por los Derechos Humanos. Va a estar desde este viernes hasta el domingo libre para que todos ustedes puedan disfrutar de él en nuestro canal de Foro Penal de YouTube. Así. Bueno, y despedimos siempre con nuestro lema, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Hasta luego, nos estamos viendo la semana que viene con más de Aquí se habla libertad. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.